Hoy en el marco político nos acompaña Diego Mestre. Nació en la ciudad de Córdoba, es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, fue diputado nacional entre 2003 y 2021, pero además en la Unión Cívica Radical ha ocupado distintos espacios de conducción y participa activamente en la vida política de Córdoba. Y está Diego Mestre con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Draco? ¿Todo bien? ¿Qué invitado que trajiste hoy? Sí, y vos sabés que recién fuera de aire estamos viendo todo lo que hablamos del Papa y de la visita. Y ¿Como padre del intendente? Claro. Sí. Claro. ¿Qué hace, Edito? ¿Cómo están ustedes? Te saludamos fuera de cámara, Quedé pero esperando el saludo. No, Sí, y a vos lo que siempre. iba. Sí, bueno, perdón. Y a lo que iba era, ¿qué recordás del CEPO? Que vos te tocó en cuántos años? Y tenía 9. 9 años y tu viejo en la intendencia a pleno. No, pará. Y lo veíamos recién el Papa Móvil. A Primatesta. A Primatesta. Claro, era el obispo de Córdoba. El obispo de Córdoba. Recuerdo bastante. Me acuerdo que había muchísima cantidad de gente. Y si no recuerdo mal, yo fui niño cantor. Entonces cantamos ahí para el Papa. Claro, porque vos ibas a los niños cantores. Claro, yo terminé, hice primaria y secundaria en el los colegio niños de niños cantores. cantores. Claro, sí. Y la otra cosa que recuerdo mucho es que... Perdón, y te tocó cantar en el... Ahí. Al frente, y lo tenía Juan Pablo II al frente. Si la memoria no me falla, sí. Sí, claro. La memoria no me falla, sí. Y lo otro que recuerdo siempre es que mi mamá es muy creyente, muy cristiana, y en esa oportunidad le entregaron una ofrenda y la acompañó a mi viejo y tiene la foto, la usa de perfil de WhatsApp. Mirá, de ese Así momento. que, de ese día. De ese momento. El día ese. Que fue Una en el ciudad año que 87. recibió 1 millón de personas en lo que creo que fue el acto masivo más grande Sí. en el área material Córdoba, Fue tremendo. aparte hubo que mover a esa gente hasta ese lugar, o sea, fue una cosa Bueno, Yo creo que ahora va a ser mayor la cantidad de gente, ¿Vos ¿no? decís? Sí, yo creo que va a ser tremenda la cantidad de gente. Ojalá. Ojalá. Me voy a guardar una pregunta para ese momento. Tengo 2 preguntas guardaditas ahí cuando Diego me habilite y yo te las hago. por Pero favor. para arrancar, Sí. hace muy poco estuvo sentado donde estás vos, Juan Martí. Juan Negri. Juan Negri, me quedé con... El otro con fue Diego Martí. Sí, el otro me quedé. Juan Negri que se está precandidateando o candidateando para ser el próximo intendente de Córdoba. Y según sus palabras, en un binomio con Rodrigo de Loredo. ¿Esa fórmula es una fórmula del radicalismo o van a tener que pasar previamente por alguna interna que dispute con alguno de ustedes? Sin duda, porque el radicalismo es una fuerza política democrática per se. Nacimos de esa manera y renovamos nuestras autoridades. De hecho, ahora estamos intentando hacerlo. Hace muy poco tiempo se llevó a cabo un congreso partidario del radicalismo, uno de los pocos partidos políticos en la Argentina que todavía tiene ese tipo de actividades, ese debate, en este caso para prorrogar las autoridades, los mandatos de las autoridades vigentes o no. Ganó la posición que nosotros sosteníamos de no prorrogar esos mandatos. Y bueno, iba a haber elecciones internas el 20 de septiembre. Y por supuesto que para las elecciones electivas del año que viene también van a haber elecciones internas, como se hacen todos los años. En todos los años que se eligen autoridades electivas y serán los correligionarios los que decidan quiénes son los que van a representarle esas candidaturas. ¿Y según tus cálculos, el radicalismo va como radicalismo o se van a aliar alguna fuerza? Bueno, tiene mucho que ver esta elección del 20 de septiembre. ¿Te ves con los libertarios? ¿Te ves compartiendo lugar con los libertarios? A nivel nacional no, claramente no. Yo no me identifico en lo más mínimo con Milei, ni con las políticas que pregona Milei, más allá que puedo reconocer algunas cosas que puedan haber hecho bien. Por ejemplo. Y por ejemplo el tema de bajar la inflación creo que ha sido medianamente bueno, no como quisiéramos todos los argentinos, porque estamos hablando que todavía tiene un 35% de inflación, o sea, no es que la bajó al 10% anual, que uno puede decir, bueno, felicitaciones y una medallita, es bajarla a menos de un dígito, ¿no? Pero bueno, para lo que venía el país, yo comprendo esa situación, la verdad que veo que en ese tema, medianamente bien. Ahora, el radicalismo no tiene nada que ver con las políticas públicas que ha pregonado Milei. Hay un sector eso dijiste a nivel nacional, un sector del radicalismo encabezado por Rodrigo de Loredo que intenta construir una alianza que es, bueno, aparentemente lo que
traba todo es quién va a encabezar esa posible alianza. Bueno, habrá que ver, habrá que dar esa discusión. Primero lo primero. Primero la discusión partidaria. Nosotros queremos que el partido vuelva a tener identidad radical que no la tiene. Con esta conducción de Rodrigo de Loredo y compañía, no ha habido posicionamiento Marco político. Ferrer, perdón, no fue Rodrigo. Claro, sí, bueno, pero responde a ese esquema. La conducción es desde Rodrigo de Loredo. El presidente actual es Marco Ferrer, forman parte de un mismo equipo. Entonces los responsabilizo a ambos. ¿De qué? De que el partido no ha tenido posicionamiento político, no ha habido debate político, no ha habido acción política, y eso ha debilitado el radicalismo. Por eso es que ahora ustedes me preguntan si vamos a ir en alianza o no con la Libertad Avanza el año que viene. Bueno, porque, yo contestando esa pregunta, con esto cierro esa pregunta, a nivel nacional claramente no, sin duda, en lo que a mí respecta, no me siento identificado en lo más mínimo. Ahora, para la parte provincial, después de 27 años de gobierno del peronismo, yo creo que hay un ciclo que está agotado, sinceramente. No veo respuesta por parte del gobierno en muchos temas, no veo equipo, no veo gestión, no veo resultados, con lo cual yo creo que va a haber una posibilidad grande para la oposición y ahí el gran desafío es, bueno, armar un programa común. Vos me decís, che, vos tenés problema de ir con otros partidos para ganar el peronismo. No tengo ningún problema. En la medida en que haya coincidencia programática. Es decir, en la medida en que coincidamos en el análisis de los problemas, cuáles son las prioridades y cómo vamos a resolver esos problemas que tiene la provincia de Córdoba, que son muchísimos. Con la deuda, porque el 2028 y 2029 vencen la mayoría de la deuda en dólares, que asciende a más de 3.500 millones de dólares. Entonces es todo un tema porque las políticas que va a implementar tienen que ser políticas que den la posibilidad de ir pagando esa deuda. Y ni hablar con temas de inseguridad, de educación, de salud, infinidad de temas que hay que conversarlos. En vez de hablar de candidaturas, en vez de hablar de nombres, primero hablemos de ideas y de programas. Eso es lo que digo. En eso te llevo a dos cosas que me parece que son importantes. Primero, vos decís, bueno, necesitamos ir juntos. El año pasado, en la elección del año pasado, el radicalismo fue solo y consiguió un piso histórico de votos. Fue muy mal. Mal resultado, sí. Hubo algunos dirigentes que sí apoyaron, Dante Rossi, por ejemplo, que él responsabilizó justamente al presidente del partido, que dijo inclusive el propio presidente que no iba a votar a esa Nunca he visto, nunca en la historia del radicalismo, en sus 135 años de historia, un presidente del radicalismo, en este caso cordobés, del Comité Provincia, dijo lo que dijo, ¿no? Que no iba a apoyar a su candidato. Una cosa... Es como tirarse un tiro en el pie. Se levanta tu viejo y se toma unos mates con vos y escucha esta charla que estamos teniendo ahora y lo ponemos ahí en la esquina. ¿Qué crees que pensaría, qué crees que diría? Volvamos a las bases, volvamos a lo que tenemos que hacer, volvamos a la identidad. La lista 3, digamos. No sé si lista 3 en sí, porque en términos electorales quizá haya que hacer una alianza. Porque tampoco vamos a desconocer... ¿Una alianza anti-Yarlora? Tampoco vamos a desconocer la crisis política que tienen los partidos políticos, no solamente el radicalismo, el peronismo, no solamente en Córdoba, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Hay una crisis importante de representatividad. Y ahí están los partidos políticos en crisis. Hay como una etapa de transición que estamos viviendo, yo creo, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta... Yo creo que es esto, creo que él me diría eso. Volvamos a la base, volvamos a trabajar. Esa época, los 80 y los 90, fue escenario de grandes internas radicales. De hecho, sí, claro. a tu viejo le toca perder la elección interna con Angelos en el 94. 91, perdón. Hasta, claro, el periodo 91-94. Y también en la interna pierde Negri con Martí. Así es. Una elección bisagra para el radicalismo, para la provincia de Córdoba y para el país. Porque... vos sabés que recién, hace unas horas, estuve con un correligionario que escribe, se llama Alfio Acosta, y me hacía una serie de preguntas sobre mi viejo, y le contestaba esto. Yo creo que, mirá lo que son las cosas. Si en base a lo que dijo posteriormente Angelos, que para él fue un error el tercer mandato. Bueno, si en ese año 91 el candidato a gobernador hubiera sido Ramón Bautista Mestre, como lo decía la gente, tenía el 85% de aprobación de la gestión municipal, era el candidato natural, bueno, otro hubiese sido la historia de Córdoba.
Porque hubiera habido un crisis del 94-95. Seguramente. Hubiese sido 2 mandatos radicales, seguramente, y el candidato a presidente en el año 99 no hubiera sido Fernando de la Rúa, creo yo, humildemente, a lo mejor me equivoco, hubiera sido Ramón Bautista Mestre. Mira. Creo yo. En ese camino, también estuvo, decía Dracu recordaba, estuvo Juan Hipólito Negri hace un par de semanas acá, diciendo que quiere ser intendente, está caminando ya a los barrios. También está Dante Rossi, que bueno, está también ahí en una alianza interna también con el espacio de ustedes, o al menos eso aparece en redes. Te doy una primicia. Sí. Hace pocos minutos finalizó una reunión donde 4 grupos internos, dentro de esos grupos internos está el sector de Carlos Becerra, el sector de Fernando Montoya, nuestro sector, y el sector de Juan Llure, que fue intendente de Río Cuarto con Rossi, el Colorado, le decimos nosotros, con Dante. Y estamos todos con esta idea de formar un gran grupo para competir ese 20 de septiembre, para casualmente volver a las bases y que el radicalismo tenga una identidad propia, pero que nos sintamos identificados con los valores del radicalismo. Pero mi pregunta específica es, vos sos Diego Mestre, tenés un apellido de mucho peso en la ciudad, tu viejo fue intendente 8 años, tu hermano fue intendente 8 años, y te conozco y sé que internamente hay algo de eso que también te llama. ¿Vos te anotarías a competir también como precandidato a intendente de Córdoba? Yo estoy preocupado primero porque le ganemos el peronismo. Después los nombres se verá. Si es Juan, Pedro, José, me parece que no es lo importante. Sinceramente te lo digo. Ganarle al peronismo sinceramente como solución, te lo digo. Pero digo, primero lo primero. ¿Ganarle al peronismo como solución de una crisis que acabas de describir? Sí, claro. Yo creo que hay un ciclo agotado. Y que hay que darle a los cordobeses nuevas herramientas para que se resuelvan los problemas que tiene la sociedad y que hoy no le están resolviendo. Te quiero hacer una pregunta dura en este sentido, porque voy a decir, bueno, está bien. Menos mal que me anticipa que dure. No, pero para que no se malentienda que no es con mala intención. Sí, todas las otras fueron blandas. No, digo, pero vos te decís, hay que construir una identidad en radicalismo, sin embargo tenés una fuga de radicales hacia la Libertad Avanza, encabezado por alguien que trabajaba muy cercano a ustedes, que es Soledad Carrizo, que incluso está en el mismo espacio interno que ustedes. Y sí, por eso te lo dije. Y tenés otra fuga que fue hacia el gobierno provincial, Miriam Prunoto, la gobernadora, la vicegobernadora, perdón, es del radicalismo. Entonces, el radicalismo parece una sangre y tenés un sector grande que parece más preocupado por aferrarse a la Libertad Avanza que en construir su identidad. En esto es difícil vender esa idea. Sí, es difícil, por eso los resultados del año pasado. Por eso no llegamos al 4% en la elección para diputado nacional de octubre del año pasado. Casualmente por lo que estás describiendo vos. Es duro, pero es la realidad. Por eso creo que hay que volver a las bases. Por eso creo que hay que volver a darle identidad al partido. Y esa identidad, si se transforma en gestión, acá el modelo que baja en la nación es el de la motosierra. Acá hace falta motosierra. Ustedes habrían necesidad si te tocara, no sé, estar en la MUNI o en la provincia. ¿Hace falta motosierra? Después de este gobierno provincial y de este gobierno municipal, sin duda. Sin duda, porque hay que ordenar. El Estado provincial está absolutamente desordenado. Asumieron el gobierno en el año 99, se debían 900 y pico millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares, hoy deben 3.500 millones de dólares. Bueno, yo del otro lado te puedo decir, se hizo una circunvalación impresionante en la ciudad de Córdoba. Dentro del 70% lo puso la Nación, a esa plata. Se hicieron autopistas, autovías, se ve. Nadie duda que han hecho obras y por eso a lo mejor se han sostenido durante este tiempo. Ahora eso tiene un costo muy grande, que alguien lo va a terminar pagando. ¿Quién lo va a terminar pagando? Nosotros, los cordobeses, lo que pagamos los impuestos. Por eso vivimos en una de las provincias más caras del país. Por eso cuando asumieron la alícuota de ingresos brutos era del 1,2 y hoy se paga 4,5. ¿Entendés? Entonces, bueno, todas estas cosas. Una pregunta de gestión saliendo un minuto del rosqueo político, porque tiene que ver con lo que abríamos el programa, con una noticia que hay un triple ni en Argentina. No estudian, no trabajan, ni están buscando trabajo. Lo que nos dicen los psicopedagogos y quienes se especializan en la materia es que la frustración que les genera la República Argentina y el contexto hace que este tercer ni se ponga de manifiesto. ¿Te interpela esta situación como político, como dirigente? Totalmente.
totalmente. Ya me interpelaba los antiguos NINI, en la época de Cristina, recuerdo, yo era diputado en esa oportunidad, la cantidad, como había crecido la cantidad de personas que ni estudian ni trabajan. Si ahora le agreguemos otra categoría más, ya que ni siquiera quieran buscar un trabajo, bueno, habla a las claras de lo mal que estamos como sociedad. Y cómo hay que apostar a la educación pública de calidad, que no lo hace el gobierno provincial como lo tiene que hacer, y menos aún el gobierno nacional desfinanciando a la educación pública. Así que por ahí va. Diego, cuando fue la última gestión radical, que vos estuviste, si no estuviste involucrado, pero estabas ahí en la mesa, Al por ahí. principio sí. Al principio sí, fuiste director del área central, después fuiste diputado nacional, pero bueno, hubo un trabajo que sí se reconoce mucho, que es el tema de los concursos. Fue al menos el último intento en poner en marcha un sistema transparente de designaciones en el Estado. ¿Por qué es tan difícil hacer eso en la municipalidad? ¿No se pudo hacer bien antes? ¿Se discontinuó después? ¿Qué hay ahí? Porque hace falta voluntad política y firmeza para sostener De esa hecho, idea. esto hay que remarcarlo, lo impulsó alguien que era opositor, que no era el partido, que era Laura Sesma, la que estaba detrás de eso. No, yo no creo que sea No, así. pero digo, fue parte. No, pero fue Ella, parte de ella fue parte de la claro, gestión, fue claro. subsecretaria designada por el intendente radical. Pero que me refiero que no era alguien interno de. No, está claro. Lo que digo es que es una propuesta, fue una de las propuestas centrales en la discusión tanto del año 2011 como 2015, porque tardó, si vos te acordás, aparte tuvo tardó mucha resistencia. claro, muchísima resistencia y tardó mucho en ponerse en práctica. Ahora, vos fíjate, sin esos, si el ex intendente de Yarlora y el actual intendente Pasarini hubieran sostenido las políticas de los concursos públicos, no hubiera existido Barrelier, no hubiera existido todo lo que estamos viendo que está pasando con los becarios, con los ingresos del municipio y con los ingresos a la provincia también. Yo creo que esto es central, el tema de los concursos. Y te agradezco la pregunta porque creo que hay que poner un valor. Y ojalá se vuelva a hacer. Bueno, porque pero es una política pública en de el mucha importancia. contrasentido, hubo una batalla perdida que fue con el SUEM, porque se lo jubiló a Daniele y sin embargo Daniele hoy sigue siendo el titular del SUEM. Y no se lo escucha. Y no dice nada como secretario del sindicato. Cuando en la época de los gobiernos radicales yo estaba dentro del municipio y te tenías que agachar para que no te entren los piedrazos. Porque rompían todos los vidrios. ¿Puedo decir que hay complicidad del SUEM? Sin duda. Sí, sin duda, lo digo con toda claridad. ¿Por qué no se lo escucha? ¿Por qué no brega por los derechos de los trabajadores? Tiene casi 10.000 que no hacen ni aportes, que no tienen la calidad de empleo municipal, que hacen tareas que no tienen que hacer. ¿Y por qué no dice nada? Y antes rompía todo. ¿Cómo es la cosa? Está claro, ¿no? Diego, un placer tenerte. Nos quedaríamos un rato más porque la verdad que hay mucha información, pero te queríamos mostrar una foto. Bueno, ojalá se repita entonces. No, sí, la verdad que está atrás tu viejo, pero me acaban de decir en producción, hemos encontrado una foto del 87. ¿Ah, sí? Sí, mostrámela por favor, Vero. Mirá, allí está, lo vemos atrás, mirá, el Papa, Angelos, y allá atrás está tu viejo, mirá. Sí, mirá qué foto. ¿Se lo sigue extrañando el viejo? Sí, Diego? muchísimo. Todos los días. Ojalá lo tuviésemos más cerca. O sea, voy a contar una cuestión que nunca conté. Cuando tu viejo estaba internado, mi viejo estaba también internado en la misma clínica. Ajá. Y recuerdo, fuiste la persona que más conmovida vi en ese lugar. Sí, estaba. No te conocía y yo todavía no era periodista, Claro, era estudiante. Pero recuerdo haberte visto Me muy golpeó conmovido. muchísimo porque fue muy rápido. Sí, fue muy rápido. Fue una semana que se empezó a sentir En mal. la clínica Romagosa. Sí, se empezó a sentir mal, se puso amarillo. Y ahí, bueno, todos los estudios y a la semana se fue. Porque era joven, además, estaba en un Sí, gran camino político. sí, Más allá de que sí. había perdido 65 años Pero hoy. estaba vigente, estaba con ideas. ¿Iba a competir ese año? Claro, Iba a competir ese año contra De la Sota de nuevo. 2003. Bueno, yo le voy a decir Gallito porque el gallo Mestre lo conocemos. No tengo lo esa. conocemos ¿Por así. qué, ¿Por qué el origen?
No sé, bravo jugando al fútbol, tengo que decir. Bravo jugando al Ah, yo fútbol. pensé que lo conocías del rugby. No, También. también. Tenemos mucho. Diego, un placer tenerte. Gracias a usted por la invitación. Gracias.